Muy buenos días desde Colombia, tardes desde Nueva York y tardes desde Brasil. Para mí es un gusto, en nombre de la Federación Internacional de Historia Pública y del proyecto Explorers, de dar la bienvenida a un proyecto muy especial y muy querido por mí, no solo porque son colombianos, sino porque conozco al maestro Juan César Bonilla desde hace 12 años, creo que nos conocimos en Washington cuando estuvo en una exposición internacional donde presentó su trabajo de tagua, que para mí fue todo un descubrimiento. Para mí también es muy especial tener con nosotros hoy a la maestra en artes plásticas de la Universidad Distrital, Julia Patricia Vergara, esposa de Juan Luis. Los dos se han dedicado por más de 30 años al trabajo de tagua y artesanía muy relacionado con el patrimonio inmaterial de Colombia y llevan a cabo un trabajo pedagógico que vale la pena pues rescatar y promocionar, sobre todo teniendo en cuenta todas las discusiones a nivel internacional que están teniendo acerca del patrimonio, de los saberes, de conocimiento, de preservación, etcétera. Quiero darles la bienvenida otra vez a este proyecto, a esta edición especial de Explorers, y los voy a dejar en compañía de los dos maestros quienes se presentarán, nos contarán su historia y después podremos hacerles preguntas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tienen la palabra. A ti, Jimena, muchas gracias por la invitación que nos han hecho a esta familia y a esta empresa. Efectivamente, agradecerles a esta experiencia Explorer de la Academia de Historia de los Estados Unidos que se interesen en divulgar el patrimonio inmaterial que tenemos en nuestro país. Eh, yo soy Juan César Bonilla González, un maestro artesano de la semilla de la palma de la tagua. Bueno, mi nombre es Julia Patricia Vergara, soy maestra en artes plásticas, trabajé en el SENA de Colombia durante 12 años en un programa que en su momento se llamaba Jóvenes Rurales Emprendedores. Después pasó a SENA Emprende Rural y me encantaba porque era armar como ideas de negocio con muy poquito dinero y se les enseñaba a muchas personas toda esta parte de técnicas artesanales que se están perdiendo en nuestro país. Bueno, y para entrar como en materia de quiénes realmente somos nosotros, yo encarno una tradición familiar con la transformación de la semilla de la palma de la tagua. Nuestro taller, afortunadamente, este año está cumpliendo 111 años en la familia. De nuevo, le reitero, 3 generaciones. Y pues lo que hacemos es aprender todos los días a transformar un recurso, diría, como dice Julia, la artesanía más ecológica y renovable que pueda haber en este planeta, que es transformar la semilla de la palma de la tagua. Una palmera que afortunadamente en nuestro país eh, la ignoramos totalmente. Colombia posiblemente es el único país del mundo que el 32% de su territorio está inundado de tagua. Desafortunadamente lo ignora. La tagua ha tenido unas luces importantísimas en las economías del mundo. No podemos olvidar, por ejemplo, que la tagua fue supremamente importante en todo el siglo XVIII, finales del siglo XVII, XVIII, parte del siglo XIX, en la gran mayoría de los países europeos, en donde la redescubrieron y iniciaron a aplicar la elaboración de la botonería para la ropa y la botonería para los muebles. Entonces, más o menos de ahí surge eh, la utilización de la semilla de la palma de la tagua. Eh, Como tú lo dijiste en la presentación, Jimena, nos conocimos en Estados Unidos, fue una experiencia muy linda, organizada por el Instituto de Smithsonian en Washington, y pensamos de que fue una oportunidad y una ventana impresionante para nosotros poder decirle a Norteamérica que pues encierra en la cultura un nivel supremamente importante del recurso que tenemos en Colombia, que yo digo y yo sueño que la tagua algún día
podrá desplazar al café colombiano y podrá desplazar a todos los cultivos ilícitos que tenemos, porque el día que lo volvamos a mirar con ojos de puritanos, empezaríamos a conquistar el mundo. Hoy en día con tanta tecnología, en muchas cosas que valdría la pena explorarlas. Perdón, ¿me escuchan ahora? Perdón. Sí, Juan, perfecto. Juan César y Julia, me gustaría que nos contaran más como de su experiencia personal, porque bueno, entiendo que es una tradición familiar que lleva más de 100 años, ustedes son la tercera generación de artesanos de Tagua, pero ustedes como a nivel personal, ¿qué los llevó a seguir ese trabajo? ¿Por qué no decidieron, no, mejor nos dedicamos a otra cosa? Bueno, inicialmente cuando estábamos de novios con Julia, Julia estaba terminando su carrera de artes plásticas, yo estaba como enredado por ahí en trabajos varios, eh, y en una de las salidas que hacíamos para reconquistarnos, vinimos a Tinjacá, encontramos el taller de mi papá ya llevaba varios años muerto, y pues ella dijo, oye, y tú buscando trabajo por ahí y mira todo lo que te dejó tu papá. Y ahí empezamos como a engranarnos, a engranar la idea. Empezamos trabajando con cerámica, no con tagua. Mientras yo empezaba a hacer, a recobrar memoria de cómo era que trabajaba mi papá, y nos sirvió mucho de apoyo mi hermana Carmen Elisa, que aún trabajaba la tagua, y ella me empezó a dar una cantidad de tips y de cositas que, bueno, ya cuando decidimos radicarnos en Quijacá, es como cuando Julia empieza a inyectarme y a impulsarme de que ahí tenía la herramienta, ahí tenía el torno, tenía la materia prima, pues que empezara a recobrar esa memoria de cómo mi padre ejercitaba sus manos, cómo intentaba afilar la herramienta. Y todo eso fue una recuperación de memoria para poder rescatar el oficio. De hecho, pues ya llevamos 34 años con Julia en esta labor tan agradable de rescatar el oficio, y pues empezaron a imprimir unas cosas importantísimas. Era que Julia tenía su academia, maestra en artes plásticas, tenía la concepción del color, del manejo de las dimensiones, de todas estas cosas, y pues esta mujer empieza a imprimir su arte, que pues, además de innato, pues ya tenía una formación en una universidad, eh, en la tagua. Y eso nos empezó a ayudar a cautivar clientela que, como tú sabes, estamos sobre el corredor, uno de los corredores más importantes que tiene el turismo en el departamento de Boyacá. Y la gente empezó a valorar nuestro trabajo y empezamos a despegar, y pues ahí vamos. El trabajo de Julia con la Tagua ha sido tan importante, pues que aquí tenemos yo diría, creo que es la única mujer en Colombia que ha ganado más de 2 oportunidades el Premio Nacional de Diseño para la Artesanía en Colombia. Una mujer que se ha preocupado por que todo lo que eh, se produce en un taller artesanal sea reutilizable, y pues ella se ha afianzado, que le voy a ceder la palabra ahora, en su palabra estrella, ella dice, la basura no existe en ninguno de sus componentes y no debe existir mucho menos en un taller artesanal. Entonces voy a continuar que Julia siga comentando ese trayecto que hemos tenido estos 34 años. Bueno, a mí siempre me preguntan, ¿y usted es Bonilla? No, no. Entonces les digo yo, no. Por eso en algún momento yo le dije a César, porque siempre el taller se llamaba Bonilla, taller de agua Bonilla. Entonces yo le decía, yo tengo que entrar como a esa parte del taller, porque siempre he estado como investigando, aunque no sea Bonilla, tengo la parte contemporánea que siempre he querido mostrar en el proceso de la tagua. Entonces,
por eso le pusimos al taller Bonilla y Vergara. Entonces, es un taller de los dos, porque fuimos como, cada uno puso su aporte y yo siempre estuve, cuando empecé a trabajar en el SENA con diferentes grupos de artesanos, siempre los veía que botaban mucho, botaban todo el material. Entonces, empecé a hacer una investigación durante los 13 años que trabajé en el SENA. Entonces es una investigación propia y una investigación que es real, porque siempre me gusta contar cosas reales sobre los procesos que yo hago. Si no los cuento del proceso que yo he llevado como persona, lo cuento en los 12 años del SENA, que no fueron dos o tres personas, fueron miles y miles de personas que yo formé, porque eran grupos de cada 8 días, grupos de 45 personas cada 8 días, durante 12 años. O sea, me conocí todo Boyacá. Entonces, en ese proceso me di cuenta que nosotros los artesanos, y fuera que nosotros los artesanos, también las personas votan entre el 70 y el 90% de la materia prima. Entonces a mí me pregunté, pero no, pero es que esto es chiquero, esto es basura. No, yo empecé a utilizar el papel, a hacer papel con todo lo que se me ocurría en todos los pueblos. Entonces, una vez llegué a Sáchica, que me gusta contar mucho esa experiencia, y me dicen, les dije, siempre me gusta hacer papel con identidad local. Entonces les pregunto, ¿qué hay aquí en Sáchica que las identifique? Pues el olivo, el árbol de olivo. Entonces, vamos a hacer papel con las hojas de olivo, pero las que están caídas, no las hojas que vamos a arrancar en los árboles, todo lo que esté caído, vamos a hacer papel. Vamos a hacer papel. Allá matan gallina, o sea, hay una muy gallina criolla Campesina. campesina, entonces vamos a coger las plumas. Entonces ellas se burlaban, me decían, profe, usted está loca, ¿cómo va a hacer papel con plumas? O sea, eso es imposible. Entonces, habían gente que se me salía de clase porque pensaban que yo estaba loca. O sea, hubo un momento que las personas pensaban que yo hacía cosas que no se debían hacer. Entonces, vamos a hacer papel, hay tomate y hay cebolla, vamos a hacer papel. Cuando empecé, la primera clase que di en Sáchica fue que les dije, tráiganme una cubeta de huevos, porque es que ustedes no necesitan plata para hacer un producto. Tráiganme una cubeta de huevos y tráiganme papel periódico, un frasquito de colbón y ya, y un palito de pincho. Y les he armado un canasto para los huevos. Yo les decía, bueno, si yo les armo este canasto para los huevos, ustedes me van a creer, este canasto que yo voy a armar, se los voy a vender en 20.000 pesos. Ellas me decían, ay, esa profe, ¿cómo? Entonces, cuando ya lo terminaba de armar, decía, ¿quién me da los 20.000 pesos? Y las mismas alumnas, no, yo quiero, yo se lo compro. Entonces les decía, mira, aquí está la idea de negocio. Así me tocó empezar. Por ejemplo, con una botella de gaseosa les armaba 3 empaques y cuando ya empezaba yo a hacerles y le incluía técnicas artesanales, entonces lo que ya, cuando yo ya lo convertía en dinero, pues ellas ya me creían. Al principio, cuando yo ya no lo convertía en dinero, ellas no creían absolutamente nada porque estamos en un país de, ahí sí como dicen en Boyacá, ver para creer. Y ahí, pues ahí, con toda esa, miren ustedes, toda esa pedagogía del hacer, eh, le dije yo a Julia, pues ya que estás en esa tarea, empecemos a tratar de aplicarlo a nuestro cuento, a la tagua. Y, y bueno, ahí sí, como decimos nosotros en el argot popular, se nos prendió el bombillo y empezamos a desarrollar una cantidad de cosas con la tagua que yo dije, no, esto es maravilloso, esto es estupendo porque realmente lo que estamos haciendo no solamente es la pedagogía de enseñarle a la gente qué es la tagua, de dónde viene, cómo la transformamos, sino en qué la podemos proyectar, que era en el estancamiento en que nos encontrábamos nosotros como artesanos de la tagua. Y pues hoy en día pues ya estamos con un reconocimiento
en que realmente aquí pueden encontrar cosas supremamente creativas, funcionales, útiles, decorativas, de souvenir. Entonces entramos a cubrir pues esos márgenes establecidos por las normas de qué es el componente de un trabajo artesanal. Eso pues nos vino afianzando y gracias al Smithsonian a que entendieran de que nosotros, por ejemplo, sí podemos hacer parte del patrimonio inmaterial de un pueblo, ¿no? Y bueno, y hoy estamos en esta charla exponiendo todas esas bondades que tiene la tagua. Mire, la tagua como semilla, si la dejamos secar debidamente de 6 meses a un año, ya con ese solo tiempo de secado, ya la semilla puede obtener 97% de dureza o 97% de densidad frente al marfil animal. Fíjense en ustedes, ya lo que tendríamos, una materia prima vegetal con propiedades similares a las del marfil animal. Entonces, lo que nosotros le decimos al mundo, oiga, mundo, despertémonos, ayudémonos entre sí, ayúdenos a nosotros a visualizar esto, porque Colombia es rica en el sustituto del marfil animal. Entonces, ahí ya entramos a ser parte de una gran solución para evitar el sacrificio de tantos animales que hoy en día pues hablan de que matan más de 1000 morsas al día solamente por extraerle los colmillos, que todavía seguimos matando elefantes, rinocerontes, que se matan los hipopótamos por extraerle sus colmillos, que vienen a ser marfil, y aquí en Colombia el recurso realmente perdiéndose. Bueno, lo Antes de, otro que el perdón, sí, perdón, Julia, una cosa muy pequeña, es que para nuestros oyentes que no conocen bien Colombia, les quiero decir que Boyacá es uno de los departamentos de Colombia, está a 2 horas aproximadamente de Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia y la capital de Boyacá es Tunja, pero Juan César y Patricia están en Tinjacá, que es un pueblo no tan pequeño. Lo visité en diciembre. Hacía muchos años no iba y realmente es una belleza, no solamente por el paisaje, sino por todo el trabajo en artesanía que se está haciendo ya, empezando por el taller de Juan César y Patricia. Ya, Patricia, perdón, ya. no señora. Bueno, uno de los aportes que yo vine haciendo, entonces les estaba contando en la parte, el trabajo que yo hago, es el, la recuperación de esos materiales. No solo recupero la tagua, que me pareció súper importante, porque cuando yo empecé a ver que César botaba la viruta, cuando él le está torneando, sale esa viruta y sale diferentes tipos de viruta. Hay una que sale que le llamamos cabelluda porque parece un cabello. Hay otra que sale más como carrasposita. Bueno, entonces en mi mente empezó a como hacer ese proceso de cómo podía utilizar cada tipo de viruta, que es lo que yo hago cuando llego a un pueblo, me vuelvo como un escáner, entonces empiezo a escanear absolutamente todo, cómo lo puedo llegar y que esa materia prima tenga bastante celulosa para hacer papel, y si no lo tiene, entonces la empiezo a combinar con otras materias primas para que llegue a obtener y podamos hacer papel. Entonces, en algún momento le dije yo a César, fuimos a Ráquira y veía que botaban los lavamanos con un poquito de chiteadura y yo prácticamente soy ceramista también porque hice 9 semestres de cerámica, sino que me enfoqué en la parte de la pintura. Entonces, con ese conocimiento, sino que el problema de nosotros los artistas a veces eh, con la gente que está externa a nosotros, a veces no nos creen, ¿sí? No nos creen en muchos procesos y eso me pasaba a mí. En todo mi transcurso de mi vida, me ha pasado que tenía mucho conocimiento, hasta ahora lo entendí. Porque me gusta mucho investigar, 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 y tenía todo ese conocimiento que la gente no me creía. O sea, la gente, a pesar de que yo les decía, oiga, esto se puede hacer, no dejaban que yo lo hiciera, entonces me tocaba hacerlo a mí, me tocaba caerme a mí
con mis procesos para poderlo hacer. Entonces empecé, le digo a César, le digo a Santana en Ráquira, oye, ¿y por qué estás rompiendo esos lavamanos? Entonces me dice, porque esto ya no sirve. Y le digo yo, ¿cómo así que no sirve? Y si los vas a romper, ¿por qué no me los regalas? ¿Me los regalas? Y me dice, sí, pero llévatelos. Entonces le digo a César, ábreme el carro para poder, es una anécdota que les quería contar y la cuenta César ahora. Ábreme el carro. Entonces él se pone sus manos en la cabeza y me dice, ya me tienes cansada con tanta basura, porque lo que yo era muy recicladora en todo el proceso. Entonces yo metí mi dedo pequeño y lo que corro la ventana para poder abrir el carro y me subo mis lavamanos y yo soy muy una mujer de las que si digo algo, hasta que no lo haga, si me caigo en el intento, digo, perdón, me caí en el intento, pero lo intenté, lo hice. Entonces, ese día me acosté como hasta las 4 de la mañana pegándole cáscara a ese lavamanos, ¿sí? Porque yo le dije, es que voy a coger esos lavamanos para pegarle cáscara. Y César me decía, no, tú estás loca, ¿cómo se te ocurre? Es terrible, no sé qué. Eso pasa con nosotros, eso pasa con nosotros cuando queremos un cambio. No nos dejamos guiar. Bueno, yo dije, voy a llegar. Y he pegado. Y le dije esta frase. Cuando él se levantó, ve el lavamanos y me dice, bonito, fue lo que me dijo. Y le dije yo, el día que yo logre venderle a una persona que tenga el dinero de comprarme este lavamanos, ese día voy a decirle, la basura no existe y te voy a comprobar a ti que la basura no existe. Y ese día porque la persona que me está comprando el lavamanos me está comprando basura, si lo queremos llamar así, me está comprando basura. Entonces, ese día voy a decir, mi metodología está hecha y es verdad. Era lo que yo decía y ahora César les va a mostrar algo del proceso de Bueno, lo que estoy contando. voy a intentar voltear la cámara para tratar de mostrarles a ustedes de lo que Julia está hablando en este momento. Bueno, este es el famoso lavamanos y es hecho en cerámica, recubierto con la cáscara de la tagua y con la viruta de la tagua más finita que se produce al pulir la semilla de la palma de la tagua. Y ahí, hoy en día, hoy, por ejemplo, estamos terminando 6 lavamanos para un, un espacio de cabañas que hay en la zona que optaron por vincular este tipo de lavamanos en sus espacios. Pero entonces voy a aprovechar, ya que volteé la cámara, pues para mostrarles muchas cosas del taller, ¿no? Este es un pendón en donde están viendo el mapa de nuestro país, Colombia. Esa franja de verdes que ven ustedes allí es donde tenemos agua en Colombia. Me preguntan, ¿y esa intensidad del color es porque mayor tagua hay en esos sitios? Sí, efectivamente, es donde mayor cantidad de tagua hay en esas zonas verdes, muy oscuras. Pero si analizamos, pues Colombia es el 32% del territorio nacional inundado de tagua, ¿no? En donde sus palmeras, pues, tienen unas características primordiales. Miren, este es el fruto de la palma de la tagua. Son unas piñas que oscilan en tamaño entre un balón de microfútbol hasta un balón de básquetbol. Y dentro de estos orificios es donde vienen las semillas que ya trabajamos. Aquí les estoy haciendo un pequeño paneo. Este es mi espacio de trabajo. Este es mi torno. Y esto es lo que ya hoy en día Julia ha hablado en estos últimos minutos sobre el recurso que ya estamos aprovechando. Esta es la viruta con la cual estamos haciendo papel
Todo esto que ustedes ven encima de mi banco, todo esto era basura, todo esto se botaba. Esto mismo ocurre en las infinidades de talleres del mundo entero, solo que no se ha tenido la visión o no han tenido la fortuna de tener la esposa que yo tengo, maestra en artes plásticas, inquieta, hiperactiva en poder aprovechar este tipo de recursos. Entonces, pues ahí tenemos y vamos a hablar de lo que hemos podido explorar en estos 34 años. Aquí me voy a acercar a esto. Este es un rinconcito maravilloso. Aquí ustedes pueden ver las propiedades más visibles que tiene la tagua frente al marfil animal. Entre más blanca veamos la semilla de la tagua, es más joven. Entre más amarilla, más ocre, tiene más años de secado. Entonces la gente nos pregunta, bueno, ¿y cuáles son las edades de estas semillas? Semillas de 10, 12 años de secado, es la semilla más joven que tenemos en este momento. Semillas de entre 25 a 35 años, vean ustedes que es un caramelo muy lindo. Esos brillos que ven son brillos naturales. Y estas son semillas que dejó papá, que ya superan los 45 años de secado. Entonces uno le explica a la gente, ¿cuándo nos volvimos patrimonio? Cuando empezamos a entender la evolución que tiene la tagua en el tiempo, lo importante que ha sido la tagua para la humanidad. Yo te comentaba a Jimena y le comentaba desde que nos conocíamos, la tagua tuvo unas luces tan importantes en la humanidad que, que todo, durante 2 siglos y medio en Europa y parte de Asia, toda la botonería para la ropa, toda la botonería para los muebles que se hacían con la semilla de la palma de la tagua. Fue haber llegado el plástico inyectado y nos empezaron a desplazar hasta tenerla hoy casi que en el olvido. En Colombia ignoramos la tagua. Aquí yo recibo diario, infinidades de grupos y dicen, yo no la conocía, yo no sabía que existía, yo ni siquiera por mi mente pasaba, entonces, ¿por qué matan tantos animales si Colombia es tan rica? Y paradójicamente, somos ricos en donde mayor pobreza tenemos. Juan César, te pusiste en, Con, apagaste el micrófono. Ya, ya. Otra vez, ya. ¿me escuchas? Sí, ya. Ahora sí bien. Entonces, No, otra vez. Se apagó. Sigue apagado. intentando entrar alguna llamada. Ah, ahí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Bueno, entonces, donde mayor conflicto hemos tenido en Colombia, mayor conflicto social hemos tenido en Colombia, es donde tenemos toda esta riqueza, que es el de la semilla de la palma de la tacua. Este, pues, es nuestro taller. Muchos amigos y familiares dicen, ustedes tienen el taller muy desorganizado, ustedes, es nuestro taller porque es donde construimos, donde nos la pasamos construyendo a diario piezas. Ya voy a intentar salir para mostrarles ya lo que tenemos como tienda artesanal. Es una tienda muy bonita, es muy pequeña. Aquí esto que van a ver son nuestros aliados en la tienda. Todo esta pintura, este es el arte naif que practica mi esposa. Estos son lienzos eh, pintados para que la gente se dedique a colorearlos como tienen que hacerlo. Esta es la artesanía que producen nuestras campesinas acá en Tijacá. Toda la cestería de fique con paja de zorro. Las famosas capoteras. Este es el último rezago vivo que nos queda en Colombia del tejido muisca chicha. Ya no es difícil encontrar este tipo de recipientes. La capotera fue un elemento primordial en nuestras comunidades indígenas. Inicialmente se utilizaba como una talega para que ellos guardaran su comida y sus bebidas. Luego pasó a ser, después de la conquista, pasó a ser una medida de peso.
Actualmente en las plazas de mercado de nuestra zona, eh, tú encuentras la arroba de papa, la media arroba de maíz, la arroba de zanahorias, y esta es una medida de peso importante. Aquí tenemos pues la miel de la región, y aquí ya tenemos el trabajo nuestro. Este es el que van a ver que está catalogado como el ajedrez más pequeño del mundo. Es un legado que dejó mi padre. Esto ya todo es hecho por mí. Mi papá murió en el año 87. El tablero de este ajedrez mide 12 milímetros por 12 milímetros. Y pues obviamente hacemos piezas grandes. Y todos estos imanes que ven aquí que están pintados con arte naíz, ya coloreados todos por Julia. También tenemos en el espacio todos los otros productos que realizamos con esta semilla, que en últimas se han convertido en el sustento. Yo actualmente en mi taller tengo 3, 4 torneros más, son 3, 4 familias más que viven de este proceso. Y pues vale la pena, voy a mostrarles del papel que tanto les habló Julia hace poco. Voy a ponerlo acá en contraluz para que ustedes miren el tipo de papel que ella construye con todo lo que nosotros comúnmente conocemos como basura. Papel hecho con la viruta de la tagua. Aquí vemos bugambilias, vemos fique, vemos cunchos de café. Bueno, vemos todo lo que ella no considera que es basura, que para nosotros sí lo es, y ahí podemos plasmar pues identidades de pueblos, ¿no? Bueno, voy a voltear la cámara de nuevo. Entonces, no sé si ustedes quieran preguntar algo, nos quieran preguntar algo sobre el proceso. Eh, Estamos a yo la tengo una, orden. gracias Juan César y gracias Julia. Yo tengo varias preguntas, pero no sé si Michelle quiere hacer una pregunta. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí, Ah, sí, perfecto. sí, sí. Me encanta el trabajo de Juan y Julia, y una charla muy buena. Pero no sabía nada de Tagua y me puse a investigar. Qué trabajo tan increíble. Y vi un tablero de ajedrez en tu Instagram, Juan. Maravilloso. Entonces creo que puedo preguntar algunas cosas, como por ejemplo, ¿cuál es la importancia de la tagua para la economía colombiana y para las comunidades que la trabajan con él? Por ejemplo, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta a la producción y comercialización de la tagua en Colombia? Muchas gracias. Bueno, Michelle, bueno, gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente, la tagua como trabajo artesanal fue muy importante en el país, más o menos de la década del 40 hasta la década del 80, como más o menos 40 años. En el solo departamento de Boyacá éramos cerca de 60, 70 torneros, que eso implicaba 60 personas produciendo en torno para que otras, no 60, sino 120 o 150 personas asistieran el trabajo de torno en hacer los pegues, en hacer los acabados, en pintar, en hacer las decoraciones, en conformar ya la pieza como tal. Y fueron 40 años de una buena afluencia económica en el departamento de Boyacá, Chiquinquirá, Boyacá, que fue donde iniciamos. Pues de ahí se sacaba mercancía para el resto del país. Y digo, se sacaba mercancía en grandes cantidades, en grandes cantidades. Desafortunadamente, hemos venido en una desalarización económica con respecto al trabajo de la tabla. Otra vez se te pusiste se apagó el Es micrófono. Ya. que no logramos hacer escuela en su momento dado.
y al no haber escuela en su momento dado, pues nos hemos venido quedando rezagados. Ya somos muy pocos, como les comenté hace poco. Yo creo que actualmente seremos en todo el país no más de 15 torneros, digamos. Exageremos 20 torneros, 20 torneros de tagua en, en un país de más de 60 millones de habitantes, pues estamos ya desapareciendo como tal. Como proyección que le tengamos a la tagua, yo sueño, yo le digo a todo el mundo, sueño llegar a viejito y poder ver cómo la tagua desplaza a nuestro café, a nuestra coca, a nuestra marihuana, a nuestros cultivos ilícitos y cómo podemos volver a reconquistar con la tagua al mundo entero. La tagua podría ser la materia prima ideal, ideal para ponernos con un sentido ambientalista, ecológico y de responsabilidad social frente al recurso. Ustedes en Brasil, por ejemplo, tienen mucha tagua. No sé si tú lo sabías, Michelle, pero hay mucha tagua, hay muchas variedades de tagua. Hablemos de eso. Hay dos grandes familias de la palma de la tagua, la Phytelephas seemani macrocarpa y la Phytelephas seemani seemani. Y ahí encierran más o menos 9 variedades de semillas de tagua. Y entonces miren todo el recurso que tenemos, es que haya una voluntad sociopolítica en que nos volteen a mirar y empezar a engranar, a hacer estudios con las personas adecuadas y empezar a engranar, a ver cómo logramos comercializar. Se diría todo el mundo, ay, ya van a acabar la tagua, ya ahorita todo el mundo se va a interesar por la tagua. Ay, ya. Yo digo lo contrario, si ya nos interesamos por la tagua, pues empecemos a hacer sembradíos ordenadamente de la palma de la tagua y empecemos a explorarla. Yo creo que así inició el café, yo creo que así inició el cacao, ¿sí? Ya cuando se empezó a propagar, pues empezamos a hacer las cosas con un sentido de responsabilidad mayor y ya conociendo todas las bondades y todas las propiedades que tiene la palma de la tagua y la semilla primordialmente. Yo voy a hablar de los retos, de la pregunta que hizo Michelle de los retos. Nosotros hemos pasado varios retos, Michelle, en el proceso de la TAU. Uno de los retos que pasamos fue que en el 2018 César sufrió una pancreatitis con sangrado y estuvo más o menos año y medio, imagínate, de UCI en UCI. O sea, el almacén estuvo cerrado. Imagínate, ahí fue un reto durísimo porque todos nuestros ahorros se acabaron y quedamos en ceros. O sea, fue una cosa, pues ahora yo lo decía terrible, pero no, ya ahora yo digo que eso fue una oportunidad para mostrar lo que nos está pasando ahora. Y después de ese reto tan duro que fue desde la enfermedad de César, nos estábamos levantando hasta ahora un poquito y viene la pandemia. Entonces, imagínate, viene la pandemia y nos acabó. Es como si yo sintiera un zapato grande de un gigante y nos espichó de una manera que, ¿cómo fue tan duro que yo un día me levanté llorando? Porque, claro, nosotros hubo un momento que estuvimos muy bien económicamente y era cuando yo entiendo que los seres humanos somos muy duros cuando pasa cualquier proceso, entonces todo el mundo nos empezaba a criticar. Y bueno, y ustedes, si ustedes eran los que más plata tenían, ustedes estaban más económicamente, pero nadie nos ayudaba, o sea, todo el mundo era critique y critique y critique sobre la herida, pero nadie nos ayudaba. Entonces yo un día llorando me levanté y le dije a César, no se permite nosotros ser tan creativos y estar mal económicamente. Dediquémonos a otra cosa. Acabemos ese almacén. Incluso yo le dije así de esa manera. Acabemos de ese almacén porque mis hermanas me decían, Julia, pero llene el almacén de cosas lindas. Y yo les decía, es que el problema no es que yo llene el almacén de cosas lindas. Las cosas lindas están ahí. El problema es que no hay gente que nos compre y no nos están comprando porque la gente no tenía esa costumbre de comprar artesanía de ese modo, sí, y mucho menos en la pandemia. Entonces,
En este momento, de haber pasado todos esos retos tan duros, cuando abrieron después de la pandemia, yo le dije a César, vamos a cerrar. Y cuando nos dimos cuenta que la gente también empezó como a cambiar su manera de comprar, empezó a comprar más local, empezó a apoyar los emprendimientos, eso sí se lo debo a la pandemia, más consciente de la responsabilidad ambiental. Y en este momento me atrevería a decir que nos hemos recuperado un 90%, o sea, estoy muy feliz con todo el proceso. Entonces ya no vamos a tener que cerrar, ya no vamos a tener que cambiar de profesión, ya no vamos a tener que... Y eso fue un proceso duro, o sea, de lloradas, de decir, me da tristeza dejar el proceso artesanal después de toda esa lucha que hicimos, pero era comer o pasarnos a otra profesión o comer nosotros, ahí sí, ponernos el oxígeno nosotros o seguir detrás de una tradición. Afortunadamente, la gente se ha encargado de volvernos a apoyar y nos traen, o sea, ya nos buscan y eso era importante, que nos buscaran por el proceso y por la profesión. Hay una anécdota que les quiero contar. Yo estuve en el taller en diciembre, a pesar de que ya conocía a Juan César de antes, no nos conocimos, Julia, qué pesar, y fui simplemente de paseo. Y ahí vivía un amigo que ahora vive en España, y me dijo que como yo vivía en Estados Unidos y estaba ya tan lejos de mi país, que me quería llevar a un sitio muy especial que seguramente no conocía, a un sitio donde había mucha tradición y que hablábamos de patrimonio y eso, y me llevó al taller de Juan César. Y mi amigo se sorprendió mucho cuando se enteró que nos conocíamos, pero me sorprendió de buena manera que el taller de ustedes ahora es un punto de referencia turístico donde va todo el mundo. Y eso me parece muy importante y habla de la superación de los retos precisamente, Julia. Entonces, no pueden desfallecer. Ya es demasiado tarde para desfallecer. Total, total. Yo tengo unas preguntas con respecto a la semilla de la tagua, porque como les digo, yo no la conocía. Juan César nos mostró varias semillas como de diferentes tipos de secado, pero mi pregunta es, ¿dónde consiguen ustedes la semilla? ¿La compran, la recolectan, se las mandan? ¿Cómo la consiguen? Bueno, Jimena, mira, esta fue una labor que hicieron mis tíos, que hizo mi papá, que hizo el mismo abuelo Orencio, de buscar, empezar a sus compadrazgos en las zonas. El sitio más cercano a nosotros acá, geográficamente, es lo que se conoce vulgarmente como el Magdalena Medio, la zona de Barranca Bermeja, que es la zona petrolera, hasta el sitio de Puerto Boyacá. Si exagero o me escacho en dar la apreciación, estamos hablando de más de 100 kilómetros en línea recta desde Barranca Bermeja hacia Puerto Boyacá, toda la zona esmeraldífera nuestra acá en el departamento de Mm, Boyacá. Ahí tenemos el recurso con una cosa sorprendente, que eso lo hemos venido descubriendo con el paso de los últimos años, es que de esas 9 variedades de tagua que tenemos en Sudamérica, entre Boyacá y Santander, que somos los departamentos limítrofes, tenemos 5 variedades de tagua. En Colombia posiblemente hayan 7. eh, Brasil tiene 3 variedades. Perú y Ecuador también tienen 3 variedades, pero Colombia es donde más variedades de semillas de la palma de la tagua hay. Y pues sin querer queriendo, con el paso de los años, por esto de la tradición, pues se vino conformando una cadena de la tagua. Entonces yo ya tengo la gente en, en Barranca Bermeja, en Cimitarra, en Puerto Boyacá, en San Pablo de Borgur, en Pauna. Hay gente que nos conoce, ya tengo los contactos y cuando necesito tagua, pues la pido. mm. Afortunadamente, la visión que nos dejó papá con respecto a la materia prima fue enorme. Yo hace 34 años retomé el trabajo de mi padre y cuando llegué aquí a Tijacá, encontré un almacenamiento más o menos de unas 20 toneladas de tagua. Wow. Lo que hice cuando empecé a cuadrarme económicamente con Julia, eh, como a los 10 años de haber explotado todo lo que mi papá había dejado,
yo dije, voy a comprar unas 5 o 10 toneladas de tagua. Y empecé a buscar los contactos y empecé a reunir la plata y fui comprando. Yo llevo, Jimena, afortunadamente, yo creo que más de 15 años que no compro materia prima. Y lo otro es que la vida ha sido muy bondadosa conmigo, que a mí la vida no me va a alcanzar para terminar la materia prima que tengo almacenada, tanto de mi padre como de la que yo compré. Por eso la preocupación mía, nosotros tenemos 2 hijos con Julia, Juan Camilo y Samuel Andrés. Ambos ya tienen el mínimo conocimiento, las mínimas bases para que puedan continuar el oficio. Y la gran preocupación nuestra es, Samuel ya hace esto. esto por ejemplo es hecho por Samuelito, estos son juegos de té. Sí, yo compré uno. Ajá. Entonces ya, por ejemplo, el niño, pues ya algo dice, papá, ¿y cuántos juegos de té le puedo hacer? ¿Y cuántas pulseras le hago? ¿Y cuánto me va a pagar? ¿No? Ellos en función del, y yo le digo, bueno, dale con calma y vamos mirando. Así fue que en diciembre de su trabajo, de su tagua, se compró su celular. Y eso fue pues un orgullo para todos, porque nunca pensé, eso no lo hizo Juan Camilo. Juan Camilo me ha acompañado a ferias nacionales y él tornea cuando tengo que salir al baño o salir a almorzar o alguna cosa en las ferias, siempre lo encontraba él haciendo lo mismo que yo hacía. Entonces yo le digo, gracias a Dios, porque ya sé que estos 2 hijos no se van a morir de hambre, ya van a tener con qué defenderse en la vida. Y eso me da pie para la segunda pregunta. Bueno, es que tengo varias preguntas. Sigamos con la semilla y después hago la otra. En las semillas que nos mostraron que son de varios colores, ¿el tiempo de secado influye como en la dureza? ¿Mucho ustedes deciden para hacer determinada pieza, escoger determinada semilla? ¿O cómo hacen para Es escoger qué semillas para cuáles piezas? Cuando estaba vivo el papá de César, César empezó a tornear las pepas de él y empezó a desecharlas. Entonces le digo yo, César, no, eso es hermosísimo el color. Entonces le dije, la tagua debe tener un proceso por sus colores. Entonces yo le decía, ¿por qué no haces con ese color? Mi papá decía que si no le salía blanca, no funcionaba. Entonces yo le decía, no. Fue cuando yo empecé a tratar de que César entendiera que eso no era malo, ¿sí ves? Porque nosotros a veces pensamos que los cambios de colores, y eso sucede en todas las artesanías. Entonces, hoy en Ráquira, por ejemplo, el señor me decía, no suena bien, entonces rompámosla. Le decía yo, no, la puedes cubrir con otro material y ya puedes utilizar otro elemento. Pero ellos no lo hacen porque no lo creen. Igual sucedía con la tagua. Entonces nos dimos cuenta que toda la que dejó el papá de César venían de tonos oscuros, oscuros, entonces, Veis claros ve, hasta cafés hasta oscuros. cafés oscuros. O sea, eran taguas que tenían entre 60, 70 y 80 años de secado, ¿sí? Después de haber sido, o sea, desde que la recogieron, empiezan a contar los años. Cuando nos empezaron a traer taguas a nosotros, nos empezamos a dar cuenta que la tagua eran demasiadamente blanca y a pesar de que iba pasando el tiempo, ella se iba poniendo tonos ocres más tenuos, ¿sí? Y a medida que va pasando los años, yo ya llevo 34 años, ya lo puedo decir con justificación, que la tagua es con el tiempo que tiene de secado. El otro día pulimos unas pepas del papá de César, divinas, todas salieron ocres y yo me estoy haciendo, porque la tagua tiene 2 componentes, tanto la parte artesanal como la parte curativa. Ahí yo me estoy haciendo una sanación de mi cadera. Sufrí displasia de cadera cuando era pequeña y me di cuenta que la tagua, aquí vinieron unos cogis de la Sierra Nevada, indígenas cogi, y yo le vi unas taguas en la mano. Entonces yo le pregunté que por qué tenía las taguas. Entonces me explicó en una teoría que yo venía haciendo que la tagua es sanadora. Entonces él nos decía, es agua petrificada.
claro, la tagua viene del agua, es la única semilla que se dosifica de adentro hacia afuera. Y aquí vino un señor que trae turista, ellos vinieron del Chocó y él decía, yo desde que estaba pequeño, mi abuelo me daba tagua como suero cuando estaba deshidratado, pero es cuando la tagua está en su forma de agua, ¿sí? Cuando no está en estado líquido. Cuando no está en estado líquido. Y también lo dicen que es para curar la próstata. Entonces, la tagua del señor Bonilla, la tagua más oscura, pásame una y la muestro, mira esa que está allá. Esta, mira. Cuando yo la paso en mi cuerpo, mira, me calma el dolor. O sea, es la única pepa o el único elemento que me ha puesto a dormir en las noches. Yo lloraba del dolor, porque cuando me di cuenta, tengo un desgaste de cadera del 100%, me tienen que hacer trasplante de cadera y mientras que me lo hacen, yo he venido curándome con la tagua. Yo no podía levantar ni me podía agachar. Yo ya ahora me agacho, yo levanto la pierna. Los médicos cuando yo llego me dicen, pero no te vas a agachar. Y yo, no, yo ya me puedo agachar. ¿Y cómo lo conseguiste? Con la tagua. Y ellos no me creen, ¿sí? Eso tiene la tagua. Entre más vieja es más curativa. O sea, te calma los dolores, te calma el dolor de cabeza. Y nosotros lo contamos porque nosotros lo vivimos y es verdad, nosotros no estamos engañando. Y los indígenas de la sierra lo cuentan, ellos también lo hacen. De ahí es que surge lo que te voy a mostrar, Jimena, del pulir la semilla de la palma de la tagua. Surgió otro elemento para vender, aprovechando todo ese empirismo de qué es lo que puede producir la tagua en el ser humano. Estas son las semillas ya Qué belleza pulidas. de semilla. Mire el mundo de cosas que uno puede encontrar en ellas, y esto es pulido a mano. Es agua petrificada de la más vieja. O sea, estas ya son las semillas que dejó papá, que están superando en nuestro poder 45, 50 años. Pero como yo no sé si esto fue de primer cosecha de la palmera, tendríamos que sumarle unos 10, de 7 a 10 años más. O sea, estamos hablando posiblemente semillas más de 60 años. Wow, wow. Es impresionante lo que nos cuentan de las propiedades curativas. Jamás me lo hubiera imaginado. Jamás lo hubiera pensado. Pero entonces, ahora les hago Que lo cuento ahorita. He vivido dos cosas de la tagua. La parte sanadora en la de calmando dolores y en el puente pasado, eso fue en febrero, en enero, el puente. Yo empecé con un dolorcito y adivinas qué tenía. Tenía una apendicitis, o sea, pero yo empecé con el dolor en la noche y yo cogí la pespea de tagua y empecé a sobarme, porque yo le dije a César, yo sentía como si una tripita se me estuviera torciendo. Entonces le digo yo, tengo un dolor raro, no sé qué, voy a coger la pepa de la tagua. Y lo hice y me dice César, ¿ya te pasó? Y me dijo, ya me pasó. Pero al otro día yo me tocaba y me dolía, ¿sí? Pero entonces ya me asusté porque yo decía, pero ¿por qué me toco y me duele? Pero si el dolor se me pasó, o sea, a mí no me dolía. He llegado, me tuvieron que hospitalizar porque me vio un médico y el médico me dijo, vaya que eso es una apendicitis. Y yo incluso me iba a devolver y le iba a mentir a César. Yo dije, no, porque a mí no me duele nada. O sea, yo pues ¿sabes qué hice con la tagua? Me he encapsulado la apéndice. O sea, no me tuvieron que operar. Todo el mundo decía, pero ¿por qué no lo operaron si era una apendicitis? Las apendicitis se operan. Y yo les decía, a mí no me operaron. O sea que no era apendicitis, sí era apendicitis. O sea, sí era una apendicitis, pero yo me la encapsulé. O sea, yo me la encapsulé con la pepa de la tagua y los médicos no creían, los médicos decían, ¿te duele? A mí no me duele nada. Yo era sentada porque el dolor del apéndice duele mucho. La pepa fue tan radical que no me dolía. O sea, me hicieron todos los exámenes, si era apendicitis, me la manejaron con antibióticos. Ya el médico me dijo, está encapsulada. O sea, la encapsulé de tal manera de que no me tuvieron que operar. Entonces, con la pepa de la tagua. Además, Jimena, yo
pues como te comentaba en el pasado, yo he tenido la oportunidad de trabajar en todo el Pacífico colombiano, con comunidades indígenas y con comunidades negritudes. Y allí pues yo lo que he venido haciendo es recogiendo todo lo que los ancianos de estas comunidades me comentan sobre la tagua. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención es que la tagua para ellos eh, era, era el que le evitaba los cálculos renales a las personas, era el que le evitaba las infecciones urinarias. Y pues analizando bien, pues yo tomé allá mucha agua de tagua y más diurética que el agua de coco y mucho más refrescante que el agua de coco. Impresionante, impresionante. Ahora les quiero hacer Entonces, otra pregunta que también al principio mencionamos que ustedes me mencionaron que que el taller de ustedes es pedagógico. Yo quiero saber cómo hacen ustedes para enseñarle a nuevas generaciones todo el trabajo de Tagua. ¿Ustedes, por ejemplo, les brindan la materia prima o cómo hacen ustedes para digamos, seguir transmitiendo ese conocimiento? sí, nosotros aquí normalmente en el taller con todos los visitantes, sobre todo los grupos de colegios que vienen, de universidades que vienen, aquí me traen mucho universidades de diseño industrial, de artes plásticas, ¿no? Vienen Ambiental. y de la parte de ingeniería ambiental. Pues porque nuestras charlas tienen todos esos tres componentes que ayudan desde la perspectiva nuestra a estos muchachos a enriquecerles un poco más todo su bagaje que están adquiriendo en estas universidades. Sí, suministramos toda la materia prima y hacemos unas charlas pedagógicas participativas, así las llamamos nosotros. ¿Qué es la charla? Pues dictamos la charla, la parte mía, la parte de Julia. Al final les entregamos una semilla de tagua y les inducimos a aplicar la técnica de pulimento, que es la que es más fácil, todo el mundo la puede hacer. eh, y eso se vuelve en una interacción bastante interesante porque la gente empieza a hacer unas cantidades de preguntas y de cuestionamientos interesantes que ayudan a enriquecer mucho más esa charla que dictamos. ¿Pero ustedes cobran por las charlas o son gratis o las universidades les pagan por las charlas? No, normalmente nosotros tenemos, ayer nos preguntaban de una agencia de turismo que nunca habían venido acá, que cuánto cobrábamos por la charla. Nosotros cobramos 7.000 pesos colombianos, que equivalen a un euro X centavos, a $1.50 Sí. posiblemente o menos, por persona que entra y nosotros entre 35 minutos a 40 minutos, la persona sale ya con un conocimiento bastante amplio sobre el trabajo que hacemos. Pero yo quiero hacer una aclaración ahí. Generalmente las agencias de viajes, las que están totalmente como armadas, ellas son las que nos pagan, las que nos llaman y nos dicen, nosotros les queremos pagar, pero generalmente los grupos no nos pagan. O sea, los grupos vienen y no pagan, solo ven y nos compran. La mayoría que ven el esfuerzo de nosotros, entonces nos compran En la en tienda. la tienda. Entonces, esa es Bueno, como un apoyo. Y, por ejemplo, las universidades lo que hace, hay una profesora que siempre llega y lo que dice es que nosotros le hagamos un llavero a cada muchacho y sobre la charla, y entonces le hacemos el llavero y los muchachos pagan su llavero. Es como si estuvieran pagando la charla, ¿sí? bien. Como para asegurar la comprada, porque a veces, generalmente, estos muchachos vienen sin dinero, entonces no compran. Entonces ella como para asegurar la charla les dice, bueno, cada uno va a pagar su llavero, entonces les hace comprar el llavero y ahí ya es como si hubieran pagado la charla. Pero casi la mayoría de charlas son gratis, Son gratis. son gratis, ¿sí? Pues eso es algo muy generoso de parte de ustedes. Quiero hacerles una pregunta, pues no sé, ahorita pues no, desde el año pasado con el cambio de gobierno, con el gobierno de Petro, que se supone está dando como más impulso a la diversidad, a saberes locales, etcétera. Evidentemente, ¿ustedes creen que ese cambio de gobierno sí puede ser favorecedor, por ejemplo, para artesanos como ustedes? Yo te voy a O- decir una cosa, el otro día
eso mismo lo preguntaban los turistas, pero yo no sabía que esos turistas no tenían como no Afines. afines con Petro, ¿sí? Ah, no, Y ok, entonces, yo, ¿me entiendes? Yo le dije una realidad, o sea, una realidad que yo le estoy diciendo. Yo no, o sea, ese turista no tiene afines, y es tanto que lo dije la realidad, y el turista se salió, se puso grosero hasta conmigo, ¿sí? ¿Sí? Groserísimo. Entonces yo dije, eso no lo quiero empezar a decir de aquí en adelante, no voy a comentar este tipo de cosas, pero aquí en este live pues lo voy a comentar, eh, porque yo dije, realmente sí he sentido el cambio en este gobierno, pero positivo, ¿sí me entiendes? Lo he sentido muy positivo, gracias a Dios. O sea, sí, muy chévere. He sentido que hemos tenido como cabida, incluso nos han llamado de varias, que no sucedía. Llevamos entre 15, 20, incluso en la pandemia, nosotros fuimos de los que a nosotros ayuda en la pandemia no tuvimos absolutamente, porque cada ayuda que salía era, ¿estás en el CISBEN? No, no estamos en el CISBEN, entonces no puedes ayuda. ¿Estás pagando seguridad? Sí, estoy pagando, entonces no tiene ayuda. ¿Tiene casa? Entonces no tiene ayuda. ¿Tiene esto? No tiene ayuda. ¿Sí ves? ¿Tiene finca? No tiene ayuda. O sea, a nosotros todo el tiempo nos decía, no tiene ayuda, y a nosotros no nos ayudaron. Entonces yo no sentí ni siquiera un mercado que yo diga, realmente a mí me dieron un mercado en la pandemia, no. O sea, en la parte ayuda, o que me dieron un proceso de todas las ayudas, porque hubieron muchas ayudas, muchísimas que yo supe, pero a nosotros no. Y en cambio, en este gobierno, a cada cual hay que darle lo que es. En este gobierno sí hemos tenido ayuda, ¿sí? Sí, y nos han llamado, Sí, que yo digo, yo le digo a César, pellízcate, ¿será verdad? O sea, sí, sí, sí. bueno, por lo menos nos han invitado a que nosotros planteemos nuestro punto de vista frente a la artesanía, no nuestra, sino a nivel local, a nivel nacional. Entonces ya he podido estar en 3, 4 reuniones en donde han tenido en cuenta el criterio nuestro, lo han valorado. Pues seguimos bajo el mando de Artesanías de Colombia, que pues es una empresa que se ha sabido lucrar muy bien del trabajo artesanal del país. Eh, Hace poco, por ejemplo, que me tocó decirlo en la última reunión que estuve, hicieron una convocatoria para los artesanos que quisieran vender sus productos en las tiendas de artesanías de Colombia, por ejemplo. Pero en la parte de abajo, en la convocatoria, decía, todas las mercancías serán recibidas en consignación. Entonces yo ah, dije, no. ¿cómo así? Ay, otra vez se apagó. ¿Qué social puede ser este? Si nos van a pedir de que metamos nuestras mercancías a los almacenes de artesanías de Colombia y bajo la modalidad de consignación, y esto no es cambio. No, Entonces, al decirlo, pues entonces ya van a empezar a reevaluar eso. El presupuesto de artesanías de Colombia este año yo creo que va a superar los 30.000 millones de pesos. Entonces, que al menos dignifiquen un poco el sector artesanal, que es lo que menos se podría hacer. sí, sí, entiendo, entiendo. Y me alegra mucho oír la respuesta de Julia en cuanto que este gobierno por lo menos está intentando tener en cuenta las diferentes voces, no solamente de artesanos, sino de muchos otros sectores que antes no se tenían en cuenta. Eso me alegra mucho. Y ya para ir cerrando, al principio Juan César mencionó que Julia era tal vez la única mujer dedicada a la tagua en Colombia. Y yo sí quisiera saber más de la trayectoria de Julia como mujer en este oficio, también teniendo en cuenta que estamos en el mes de la mujer. Me contaron que había sido receptora de premios nacionales, que la última vez no te lo dieron. Yo quiero oír toda esa experiencia tuya, Julia, pero desde el punto de vista de la mujer. De la mujer. Bueno, yo en algún momento participé en varios concursos, pero tampoco sabía que detrás de esos concursos premiaban también el artesano.
Mm. Incluso cuando oía a Francia Márquez hablando de que cuando le preguntaban muchísimo de su casa y que ella dice, yo me gané un concurso y compré mi casa con un concurso y como que la periodista hizo ver que uno con un concurso no puede comprarse una casa o porque por ser ella de color, yo también, ella no puede comprarse su casa o no sé cómo lo interpreta mucha gente de diferentes formas. Entonces, cuando yo me gané el premio UNESCO, porque yo estaba detrás del premio UNESCO, eh, yo le cuento a mucha gente, yo no sabía que de los artesanos que habían participado conmigo como mujer, ellos también podían. Se apagó otra vez. Se apagó el teléfono, Julia. Entonces, Ya. en ese momento, cuando me dicen que Julia Vergara se ganó el premio UNESCO, porque había el premio artesanal de Artesanías de Colombia y el de UNESCO que todo el mundo lo quería y generalmente se lo daban a personas internacionales, no se lo daban a colombianos. Me lo gano yo y claro, cuando empezaron a nombrar a César, yo había participé 2 veces, una vez lo hice con un maestro de madera, con una maestra de Ráquira de la Candelaria, con César, porque siempre mezclé madera y tagua, cerámica y tagua, siempre quise hacer como esas mezclas, siempre salirme de todo el contexto. Entonces, ese momento empezaba, y diseñadora Julia Vergara, y yo escuchaba a la gente de atrás, decían, ¿y de dónde salió esa negra? ¿Y de dónde? ¿Y qué título tiene? Entonces, cuando decían maestra en artes plásticas, se ganó todos los concursos y sabía de dónde salió y cómo se hizo para ganar todos los concursos. O sea, yo decía, no lo puedo creer de que la gente tome ese concepto así. Bueno, lo cierto era que cada vez que yo subía a recibir un premio, me sentía la mujer más orgullosa, me sentía que había hecho lo correcto con todo, y además que estaba ayudando también al proceso a los artesanos de que cambiaran el concepto, de que pusieran. La última vez participé, yo soy chiquinquireña, mi papá era de Turbo, Antioquia, mi mamá es de Sagún, Córdoba, y mi papá en algún momento quiso ir a un pueblo lejano de la costa porque mi papá quería que nosotras estudiáramos. Mi papá le dijo a mi mamá, si, si lo que estás esperando es niña, eh, voy a pedir traslado a un pueblo lejano de la costa porque yo quiero que mis hijas estudien. Entonces, mi papá, yo nací en Chiquinquirá, ¿sí? Y veía la romería de Chiquinquirá, toda la historia del junco, cuando los juncos los ponían debajo de la cama. Entonces yo dije, yo quiero participar, se llamaba espacios de relajación. Y yo le dije a Tagua, yo quiero llevar el junco arriba de la cama, que sea un espacio de relajación, y hacer un kit con la tagua, que la gente se pueda hacer un masaje fantástico con el junco, pero encima de la cama como si fuera un cubrelecho. Y me he hecho todo un proceso del junco, incluso todavía estaba vivo mi papá y él me alcanzó a hacer como la introducción del proceso del concurso. Y yo le dije, papi, yo quiero contar que cuando yo era pequeña, yo me subía en los camiones y yo veía cómo la gente extendía los juncos en los camiones y como no había hoteles, la gente se acostaba en el junco y la gente hacía paredes con el junco. Entonces, él como era profesor de español, él me hizo todo el resumen, quedó espectacular. Y yo pensé que ese día yo me ganaba el concurso porque yo hice unas piezas espectaculares. Y cuando llego, todo el mundo me decía, Julia, ¿te ganaste el concurso? Yo le dije, no, yo no me lo gané, lo ganó un muchacho de una silla. No, Julia, pero a mí me dejaron exponer las piezas eh, porque yo había participado y había quedado entre los 5, pero no fui la ganadora. Pero a mí me quedó en mi corazón porque todo el mundo me lo decía, tus piezas divinas, qué piezas tan hermosas, y además que yo sentía que había hecho un trabajo muy bueno. Entonces yo le dije a César, yo voy a preguntar porque a mí me parece que ese concurso lo gané yo, ¿sí? Entonces me dice César, no, eso, ¿qué te van a decir? Le dije, pues voy a poner, le dije a mi papá, ¿qué puede poner uno? Ahí uno puede poner una tutela, un derecho de, entonces mi papá me dijo, pon un derecho de petición.
¿sí? Porque la niña, cuando yo fui a Artesanías de Colombia, le pregunté, oye, ¿yo puedo ver mi resultado del jurado? Me dijo, no, no, Julia, no, no. Entonces mi papá me dijo, pon un derecho de petición. Entonces puse el derecho de petición y ahí sí. Y yo también dije, yo quiero saber qué porcentaje sacó el ganador, qué puntaje sacó el ganador. Bueno, me han pasado mi derecho de petición y cuando yo abro lo que yo había pasado, cuando veo 10 sobre 10, y además todos los jurados decían, lindísimo la historia del junco de Chiquinquirá, bellísimo como redactaste, todos los jurados. Esa sustentación del junco fue fantástico. Todo. Cuando yo veo, y cuando veo el muchacho, 8-5. Entonces me voy a Artesanías de Colombia y le pregunto, no sé si se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la señora, y le digo, bueno, aquí qué pasó. Me dice, Julia, es que tú tienes que entender que tú ya has ganado muchos concursos. Y yo le dije, no, es que eso no es así. Yo fui la ganadora. ¿Se apagó otra vez, Julia? No volví a participar en concursos, pues me dolió mucho esa parte de esa parte de haber hecho toda esa transformación, de haber llevado la tagua a la parte contemporánea como mujer y haber ganado todo y era la primera vez que los artesanos ganaban conmigo, ¿sí? Y Sí, que yo involucraba a muchos artesanos como mujer y sobre todo me encantaba también llevar a mujeres conmigo a que ganaran conmigo. claro, claro. Sí, señor. Lamentablemente esa anécdota no es la primera vez que pasa. Yo también Sí, espero que con este cambio de gobierno y con la vicepresidenta que tenemos, estos cambios se sigan dando y se sigan implementando, sobre todo las cosas tan horribles que he oído que le dicen a Francia Márquez, y ella sigue ahí, dando la sí. pelea. Me parece que es importantísimo seguirla dando, por eso yo quisiera que ustedes la sigan dando, porque este trabajo de ustedes es importantísimo porque habla de lo que nos interesa a nosotros, más que todo, pues como historiadores, del patrimonio inmaterial y eso, pero también como Juan César lo mencionó, es un recurso económico muy importante si se sabe explotar bien. Entonces, tener ahí como una, no sé, como una mina que podría ser muy beneficiosa para el país. Y quiero preguntarles a los dos, o preguntarles no, sino decirles, ¿tienen algo que añadir, algo para cerrar, un mensaje que le quieran dejar a la gente que los pueda oír desde diferentes partes del mundo? Pues querer muchas cosas, creo que queremos llegar a ser viejitos y ver un tanto del resurgimiento de la semilla de la palma de la tagua y verla así, como lo acabas de decir tú, Jimena, como una minita de oro que tiene Colombia para el mundo. Sí, Así como se me ha metido a mí muchas cosas, le digo yo a César, yo sí quiero dejar una escuela de la TAU, ¿sí? sí, Yo eso. sí Pero ustedes quiero hacerlo. más o menos la tienen. Pues digamos ahí, digamos en toda la labor pedagógica que ustedes hacen, ahí la han estado armando, ahí la han estado armando y sobre todo ya ustedes tienen reconocimiento ya internacional, ya en muchas partes del mundo saben a dónde ir, conocen sus nombres, saben el trabajo de la tagua. Eh, a mí no me queda sino darles las gracias, mi admiración profunda. Eh, este es un trabajo que de verdad merece ser reconocido, expuesto, admirado, promovido. Espero que este video para las personas que lo estén oyendo también sirva como de aliciente para comunicarse con ustedes. Si alguien llega a pedirme sus números de contacto, yo me comunico primero con ustedes para saber si se los puedo dar libremente o no. Y ya para finalizar, solo me queda darles las gracias otra vez por aceptado la invitación de la Federación Internacional de Historia Pública y del proyecto Explorers. Y para los oyentes también quiero decirles que el próximo miércoles tenemos otro Explorers también en español. Va a ser sobre los crímenes internacionales en contra de, perdón, los crímenes que se cometieron durante el franquismo en contra del derecho internacional.
Y pues muchas gracias y hasta la próxima. En este momento voy a parar la grabación.